La razón por la que esto es, llámenlo capricho de mi parte, pero la razón por la que para mí tiene un significado es porque siento que nos muestra un poquito del corazón de Dios una vez más. O sea, y esto, de esto se trata todo. O sea, de eso es de lo que se trata todo esto, de conocer a Dios, de conocerle, conocerle, conocerle. Dios creó los cielos y la tierra como materia prima, pero ahí estaban las tinieblas, ahí estaba el desorden, ahí estaba vacío. Y siento que es una mera imagen de lo que es la vida del hombre. Como antes de conocer a Dios, pues realmente crecemos en tinieblas, en una vida vacía y pues desordenada. Y sin embargo, o sea, vemos que ahí están las tinieblas, pero sin embargo vemos que al mismo tiempo ahí está el Espíritu de Dios como que cuidándonos y cubriéndonos. Um, a veces lo podemos ver ya una vez que somos cristianos, que cómo es que Dios me libró de hacer esto, cómo es que Dios me libró de hacer otro. Pues la verdad es que exactamente eso es lo que pasó, que Dios estaba cuidándonos durante ese tiempo, y tal y como lo hizo en Génesis 1:2. Um, y vemos, como ya mencioné, pues sí, pues estábamos en nuestros pecados, en nuestra tiniebla, pero ahí estaba Dios. Y aparentemente está como a la expectativa, pero la verdad es que Él está ahí cuidándonos hasta que Él dice la palabra. Y lo que pasa es exactamente eso, que Él está ahí flotando, cuidándonos, ahí nada más, hasta que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y esto nos lleva a Juan 1, de nuevo, a Juan 1:1. Si se acuerdan que estuvimos hablando de eso en el estudio pasado, este, varias de las cosas que tratamos o traté de dejar como establecidas. Porque lo establece la Biblia es por una, pues que en el principio era el verbo, y el verbo es el logos, la palabra, y el verbo era con Dios, o sea, la palabra era con Dios, ese verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya dijimos, ya establecimos que ese verbo es Jesucristo, y Jesucristo era Dios, Jesucristo es Dios. Y también establecimos que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por el logos de Dios, por Jesucristo mismo. Entonces así podemos regresar a Génesis 1:3, que dice, um, y dijo Dios. Entonces ahí vemos la palabra, tal y como nos lo recuerda Juan. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo de Dios, por el logos de Dios, por la palabra, que es Jesucristo. O sea, esa palabra es Jesucristo. Entonces, y dijo Dios, ahí vemos la palabra, ese paréntesis, sea la luz, y fue la luz. Y en esos mismos versículos, ya después de declarar que todo fue hecho por Él, dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí vemos ya ahora la conexión directa de Génesis con la vida del hombre, porque lo está estableciendo. Entonces en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos cómo en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba el Espíritu de Dios y estaban también las tinieblas. Pero es cuando Dios dijo la palabra, cuando Jesucristo entra en la escena, cuando el verbo de Dios hace su entrada, dice, sea la luz. Entonces entra la palabra, fue la luz y resplandeció. O sea, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y es tipo y figura de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, de que pensamos que vivimos una vida completamente bajo
bajo nuestro control, por decirlo así. Y la verdad es que cuando nosotros sentimos que necesitábamos buscar a Dios, es porque Dios nos incitó, estaba ahí cuidándonos, estaba ahí. Pero es hasta que Dios dice la palabra. Y lo podemos ver en Romanos, un texto muy, muy importante. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Simple. A veces lo podemos como que transgiversar, le quitamos una coma, una palabra por ahí, y queremos decir, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, como que, o sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y son dos conceptos bien separados. O sea, la fe es por el oír, es porque escuchamos, pero el oír es por la palabra de Dios. O sea, tiene que estar la palabra de Dios para que nosotros podamos oír. Y una vez que oímos, entonces se produce la fe. Entonces, varios elementos. Pues ya sabemos que, que es la palabra produjo luz, y Juan nos deja saber que en esa luz, ese verbo estaba la vida, eso lo que es vida, y también por medio de esta palabra que es Jesucristo viene la fe. Entonces, tres elementos con los que Dios va a estar trabajando en nuestras vidas ya una vez que venimos a sus pies y le entregamos nuestra vida. Son esos tres elementos que más adelante vamos a ver qué tanto abarcan realmente. Es fe, luz y vida. Y solamente lo siembro como comercial. Dios no quería que tuviéramos conocimiento, lo que Él quería que tuviéramos era vida. Y me refiero al conocimiento mental. Entonces ahorita yo lo que hablo, lo que digo, mi intención no es llegar a tu mente, sino que las palabras que presentamos aquí, que sean vida, no un razonamiento ni algo intelectual, sino que sea Dios que está produciendo vida en nuestros corazones.